Yo voy a conversar también con el subdirector porque sé de que no se puede hacer durante la tarde, no se puede hacer mm, ah, horas extras. Pero, por ejemplo, lo que yo hacía el ciclo pasado, ¿no? Yo esto lo he hecho, por eso en base a esa experiencia le digo. ¿Qué hacía yo el ciclo pasado? Por ejemplo, me ponía de acuerdo con los grupos y a las 12:30 que terminaba la clase, me quedaba hasta la 1:20 más o menos y le desarrollaba la clase para que esa clase sea recuperada, pues, ¿no? No sé si les parece a ustedes, hay que manejar esta situación, conversar con quien corresponda y la posibilidad de que se pueda hacer de 12 a 1:20 más o menos. ¿Correcto? No sé si a ustedes les parezca bien o no. No sé qué dicen. Sí, profesor, estaría bien para recuperar la clase. Yo voy a hablar con el subdirector para, sobre esta situación, ¿ya? A ver si nos permite. Y también hablar con el señor auxiliar, a ver si se puede quedar hasta esa hora, ¿no? Porque también depende, no podemos forzar también decirle, no, tiene que quedarse, ¿no? O al menos que nos deje el aula ahí abierta, ya, pues nosotros lo cerramos, ¿no? Bueno, el día de, o ahora, para no ser el día de hoy, ahora vamos a conversar sobre un tema que a veces no nos trae pues algunas dudas, algunas polémicas, porque para muchos el Inca Garcilaso de la Vega debe ser estudiado en historia, y bueno, y otros sostienen que debe ser estudiado pues en literatura, ¿no? Eh, recordándoles de que el, el Inca Garcilaso de la Vega, el Inca Garcilaso de la Vega, eh, vive pues más o menos en los años 1600, o sea, siglo XV, pero vive en el contexto de la conquista de España hacia el Imperio Incaico, ¿no? Y recordemos que más o menos en los años 1532 los españoles llegaron a las costas de Tumbes y a partir de ahí se inicia un proceso de colonización, un régimen político y económico manejado desde España. Y por ahí van saliendo las historias, ¿no? Porque, por ejemplo, en el periodo de la conquista, el mismo Garcilaso de la Vega cuenta o narra esta situación después de que, y ustedes deben acordarse en historia, porque ya les han contado sobre la conquista del Perú. ¿Cuántos fueron esos que pasaron la línea que trazó Pizarro? Que el hijo, los que van al sur van a ser ricos y los que al norte se quedan pobres. ¿Y cuántos pasaron? ¿Y cómo se llamaron? ¿Lo recuerdan o no? Creo que fueron 13, profesor, y los Lo- llamaban los 13 del gallo. se lo dominaron la isla, por eso los 13 de la isla del Gallo, dice, ¿no? Así se llamaron, ¿no? Y esos llegan pues hasta Tumbes y a partir de ahí se comienza la, la colonización. Pero yo me hago una pregunta, o siempre me pregunté eso, ¿no? Si el imperio incaico, que era poderoso porque eh, se expandió tanto que llegaba desde Quito hasta Tierra del Fuego, o sea, hasta la Patagonia. Era inmenso, poderosísimo, un ejército, pero tremendo. Y no me podía explicar cómo era posible de que
13, 13 españoles, y todavía que por ahí dice de que era un pastor de puercos, un soldado de mala muerte, y un cura por ahí, que vinieron y pudieron conquistar un imperio grandioso. Eso siempre me dejó dudas. No sé qué les parece a ustedes, ¿no? Porque, Yo creo que fue más por las enfermedades que tal vez ya los debilitaron. claro, y por eso es cuestión de ir leyendo, ¿no? Porque no sé si su profesor de historia les ha hablado sobre este libro, La guerra de los Huiracochas, de Juan José Vega. Da muy buenos datos, ¿no? Que contradicen a los cronistas de esos tiempos, donde, y me parece lo más correcto, porque yo no creo pues, de que un pastor de puercos, un tipo que no sabía leer ni escribir, venga y conquiste un gran imperio. Es como creerles a los romanos que los bárbaros los conquistaron. Que un bárbaro, o sea, un tipo vagabundo por ahí que andaba, venga y conquistan a un gran imperio que está formado. Tiene que, lo que dice su compañero, tiene que haber otros factores, ¿no? Y dentro de esos factores, recordemos, en primer lugar, acá de nuestro proceso de colonización, donde es una mentira, pues, ¿no? Esto es lo que dicen de Pizarro, ¿no? Pizarro fue un estratega militar destacado, que fue pastor de puerco, cierto, pues, ¿no? Porque él fue abandonado por su padre era un capitán del ejército de la Armada española, fue abandonado y por lo tanto su niñez, pues, pasó muchos apuros. Pero cuando él ya crece, él es un militar, un estratega tremendo. Y por eso es que se viene al Perú, pues, y por eso es que le dan pase y le dicen, bueno, pues anda al Perú, ¿no? Y ahí se asocia con Almagro, otro militar. Y saben, acá lo más curioso, ya que viene, pues, ¿no? Eh, que lo tenemos acá, ya comienza la evangelización, porque esta invasión, porque no es conquista como le quieren llamar, sino esta invasión tenía que tener ese tinte, ese corte, ¿no? De la evangelización, pues, ¿no? Tal es que esto de la evangelización también fue un proceso tremendo. Y ustedes recuerdan lo que les han contado, por ejemplo, o por qué matan a Atahualpa, porque el curita este agarró y le dijo, toma la Biblia, y él lo colocó al oído, lo que dice el Garcilaso, lo colocó en el oído, como la Biblia no dijo nada, agarró y lo tiró la Biblia, uy, tirar la Biblia era un pecado terrible, pues ser hereje, tenía que ser, o sea, buscaron la justificación exacta, porque si ellos sabían que el pobre Inca no sabía leer, pues, pero ya eso fue no, una estrategia para poder deshacerse de él. Y por ahí comienza la evangelización e incluso la evangelización en, dentro de la invasión al imperio incaico tuvo sus procesos. Por ejemplo, a los curas les obligaban que aprendieran el quechua puro. No era una cuestión rígida de aprendizaje del quechua puro. ¿Con qué finalidad? Para que lleguen al convencimiento mayor, ¿no? Que no lo pueden hacer muy bien a través de la lengua española, sino con la lengua quechua, ¿no? Y es el comienzo de la evangelización. Y el idioma castellano, que por cierto, ¿no? Si primó y era obligatorio que aprendieran el castellano, incluso con castigo lo hacían aprender al castellano, ¿no? Eso dentro de ese contexto histórico y social más o menos ocurre, pues, la participación o la aparición de, del Inca Garcilaso de la Vega, que dentro de este contexto histórico y sociocultural es la aparición del barroco. Recordando que desde el punto de vista filosófico histórico, ustedes también saben de que a partir del siglo XV aparece el Renacimiento con unas características ah, ah, mm, tremendas en cuanto al aspecto humanitario, porque el Renacimiento
toma como base la corriente filosófica del humanismo, ¿no? Y por lo tanto es una preocupación constante del ser humano. Y además de eso, ¿por qué preocupación constante? Porque eh, hay dos corrientes humanistas, pues no la corriente atea y la corriente cristiana, pero ambas coinciden en algo, de que, por ejemplo, los ateos dicen, no, Dios no existe, el hombre está sobre la tierra. Los que dicen los cristianos, es cierto, dice, Dios sí existe, está en el cielo, pero hay que tomar conciencia de que el hombre vive en la tierra, ¿no? O sea, ambos coincidían y la preocupación por la vivencia que tenía el hombre en la tierra y trataban de buscar esa felicidad que él necesita. Es el humanismo, porque el humanismo tiene un carácter optimista, por eso se llama renacimiento, ¿no? Y este, este renacimiento, entonces, como su carácter optimista del, del ser humano, cree pues una posibilidad en la felicidad del ser humano mientras tenga conocimiento de su entorno y sepa convivir con todo su entorno. Pero de ahí, en el siglo XVI, aparece pues el barroco. Y el barroco es pesimista porque no cree que el hombre sea totalmente bueno ni totalmente malo, ¿no? Y propone pues el dualismo, ¿no? El hombre es bueno y malo al mismo tiempo, ¿no? Y eso lo hace, el- o le da un tinte de pesimismo al movimiento, ¿no? Pero ¿qué es qué es la corriente literaria del barroco? Es una corriente estética sobre todo, ¿no? O sea, artística, que según esta corriente estética, más o menos entre el siglo XVI al siglo XVII, acá al Perú llegó en el siglo XVII, porque siempre pues acá al Perú llegaba en esos tiempos, por lo alejado que estaba, llegaba con posterioridad. Entonces, ¿qué era ese movimiento? Le decía, era la situación de donde se utilizaba un lenguaje sumamente figurado, un lenguaje muy rebuscado. Sin embargo, ya en España, porque aparece para Inglaterra, España, aparece en Italia, pero donde cobra importancia es en España. Y en España toma dos vertientes, una culta y una popular. A la culta se le llamó el culteranismo y, y al popular se le llamó conceptismo. ¿Qué diferencia hay entre el conceptismo y el culteranismo? El culteranismo utiliza un lenguaje sumamente culto y figurado. ¿Quiénes tenemos dentro de ellos? Pues acá tenemos al Garcilaso de la Vega, pero no al que estamos estudiando ahora, sino al escritor, al español Garcilaso de la Vega, que es tío del Garcilaso de la Vega que vamos a estudiar. Está Góngora y Argote, está Calderón de la Barca, está Miguel de Cervantes Saavedra. Bueno, pero Miguel de Cervantes Saavedra toma algo del barroco y también, perdón, toma algo del culteranismo como también del conceptismo, ¿no? O sea, de lo popular, pero mayormente barroco, ¿no? Y, por ejemplo, Calderón de la Barca, en su vida y sueño, pues, ¿no? Cuando utiliza una cuestión sumamente figurada, cuando él dice, por ejemplo, ojos hidrópicos deben ser sabiendo que el verte me da la muerte, se están muriendo por verte. Pero véate yo y muera. O sea, utiliza esa, ese lenguaje bien preciso, ¿no? Bien ordenado, escogido. Sin embargo, en el contrario está pues Francisco de Quevedo, uno de los grandes, ¿no? Del llamado conceptismo, que utilizaba pues un lenguaje popular, irónico, sarcástico, ¿no? Satírico. Y por lo tanto, había esas discrepancias entre estas dos corrientes dentro del barroco, ¿no?
Y era pues, Francisco de Quevedo era odiado, sobre todo por Góngora de y Argote, el padre de la metáfora. Y tanto llegó al odio que querían matarlo a Francisco de Quevedo, ¿no? Porque se burlaba de todo el mundo, pues este Francisco de Quevedo era un bandido, ¿no? Y quisieron hacerlo caer, y recordando una parte de cómo lo narran esa, su poesía, y dicen pues que querían matarlo, pero no sabían cómo deshacerse de él. Entonces le propusieron una apuesta. Le dijeron que, como era de su conocimiento que la reina Isabel era coja, pero hay del que se hubiera atrevido para decirle coja, era pena de muerte, ¿no? Entonces le hacen una apuesta a Quevedo, diciéndole que si se atrevía a decirle coja, él dijo que está bien y la apuesta fue dura, pues, ¿no? Bastante. Y pactan, ¿no? Para que le diga coja y esperó entonces que la reina saliera pues de los días domingos, como siempre, ¿no? A, de misa. Él lo espera y baja las gradas. Justo antes de que suba su carruaje, él se arrodilla delante de ella y de que estaba con su mano detrás y saca dos flores y le dice, de este clavel y esta rosa, vuestra majestad, escoja. La reina Isabel ni siquiera se dio cuenta, pero agarró y escogió la rosa. Claro, ella lo escogió, pero se dio cuenta. Pero sin embargo, para quienes sabían de la apuesta que había hecho, sí se mataron de la risa, pues, ¿no? Que le llamó coja a la reina y nadie se dio, y ella no se dio cuenta. Ese es el conceptismo, es ese juego de conceptos, lo que dirían, pues, el doble sentido que tiene una palabra. Y por eso a partir de ahí, pues Quevedo fue distorsionado, ¿no? Porque lo tomaban como el tipo satírico, populachero, y por eso cuando querían contar un chiste colorado dicen, cuéntate una de Quevedo. Pero Quevedo no era ese tipo el que contaban así, no, simplemente que malinterpretaron su forma satírica de hacer poesía, ¿no? Eso fue eh, Quevedo. Entonces, es que eso vive en el contexto, ese contexto barroco en que viven, pues, ¿no? Entonces cuando se llega, pues, llegan los españoles acá al Perú, y hay varios, pues, ¿no? Eh, españoles que, que escriben sobre lo que había sido la conquista, ¿no? Y por lo tanto, desde este punto de vista, contado por los mismos conquistadores, pues tenían que ver lo que estaba bien, lo que habían hecho, porque ellos no le llaman ni siquiera invasión, ¿no? Ni, ellos creen que nos hicieron un favor viniendo los españoles acá a América, ¿no? No le llaman robo lo que hicieron, ¿no? No le llaman crímenes, no le llaman genocidio lo que en verdad fue. No, ellos lo cuentan pues, a su manera, ¿no? Como viéndose como aquellos los transmisores de una cultura superior, ¿no? Pero de otro punto de vista lo ven los indígenas, ¿no? Pero estos indígenas no tuvieron mucha acogida, pero sí quienes tienen acogida ya fueron los mestizos. Dentro de estos, pues tenemos, por ejemplo, Bartolomé de la Casa, Polo de Ondegardo, o Cieza de León, Gomara, Zárate, el Padre Acosta, y bueno, varios, ¿no? Y dentro de ellos, el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Ya que son mestizos y que narran también, pues, y cuentan la historia, cómo fue. El Inca Garcilaso de la Vega, que nace en el 9:39 y tenemos hasta las 10, ¿no? Ya. Eh, nace en el Cusco en el 1539, pero muere en España en el 1616.
su padre, el capitán español Garcilaso de la Vega Vargas, y la princesa indígena Isabel Chimpuoglio, sobrina de Huayna Cápac. Miren, por ambos lados, el Inca Garcilaso o de la Vega tiene una descendencia de nobleza, por ambos lados. Y además de eso, ya le decía, el Inca Garcilaso de la Vega, él sale a ser sobrino del Garcilaso de la Vega, del escritor español, ¿no? El Inca Garcilaso creció en el Cusco, estuvo más o menos, ¿no? Hasta el 1560, donde vivió su infancia, su mocedad, y por lo tanto, él es conocedor de manera directa. Por eso él cuando se refiere en sus crónicas dice, yo lo vi, yo lo oí, yo estuve ahí, yo conocí. O sea, lo hace de una manera directa, ¿no? O sea, él siempre dice que él estuvo ahí, ¿no? O que él lo vio, él lo oyó. Y es cierto, ¿no? Pues era conocida en esos tiempos las sangrientas guerras civiles que se habían desatado entre pizarristas y almagristas, ¿no? Y en cuanto a las cuestiones indígenas, se nutrió por la vertiente materna, ¿no? Donde su hijo Cusihualpa, por ejemplo, ¿no? Que le contaba estas historias que se vienen transmitiendo de generación en generación, ¿no? Esa grandiosidad, pues, de las, de los indígenas, de ese imperio ya fenecido. Como descendiente de nobles, por ambos lados, gozó de privilegios, pues, ¿no? De la aristocracia cusqueña. Y su padre se preocupó por educar en la cultura clásica. Es por eso que le digo, incluso tomó, pues, ah, contacto con el familiar con Garcilaso de la Vega, toma contacto, ¿no? Y por ahí su inclinación a la escritura, a la literatura. Pero su padre la cambia, pues, ¿no? Y lo bautiza con el nombre de Gómez Suárez de Figueroa, ¿no? Y debido a esto, ¿y por qué lo bautiza? ¿Por qué le pone ese nombre? ¿Por qué no lo deja con Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Le pone esto porque este, este Inca Garcilaso de la Vega tenía pues sus ambiciones, ¿no? Él siempre quiso ir a España. Le correspondía porque, bueno, era descendiente de españoles, ¿no? Pero también era esa ambición. Él sabía que allá en España su estirpe, o sea, su descendencia, su familia, eran personas que tenían bastantes recursos económicos. Entonces él pensó en esa herencia, ¿no? Y sin embargo, cuando viaja a España, los españoles, pues imagínense, hasta ahora hay racismo. En esos tiempos, imagínense que llegue un mestizo, un hijo de indios, o de una india, en este caso, sufrió, sufrió bastante discriminación, pero sin embargo, era ambicioso, pues, ¿no? Y se enrola en el ejército, en la gran armada de esos tiempos, la armada invencible, como le llamaban, y se enrola en el ejército y participó en múltiples campañas. La más importante, ¿no? Esa batalla de las Alpujarras, o sea, en ese tiempo estaban, recuerden, recuperando pues España de la invasión de los moros, de los árabes, ¿no? Entonces, ahí es en Alpujarras, ¿no? Él peleó y fue muy importante. Tal que eso, y una batalla que a su favor, y eso lo hizo de que subiera hasta el grado de capitán. Ya después que se retira el ejército, se refugió en Montilla y en la tranquilidad de la vida conventual, o sea, ya religioso. Y es ahí donde le permite, pues, redactar las crónicas y traducciones. Y se supone, pues, que él, ya cuando redacta, en verdad ya había pasado mucho tiempo y mayormente su inclinación es hacia la literatura. Todo es muy posible que haya algunas situaciones alteradas, ¿no? O cambiadas. Y falleció en Córdoba, no, o sea, en España,
el 23 de abril de 1616. ¿Qué nos trae el recuerdo esta situación? Que esa misma fecha, ese mismo año, ese mismo día, mueren pues otros grandes de la literatura, tales como Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare. A ver, dice profesor, una pregunta, ¿el Inca Garcilaso de la Vega fue producto de una corta relación o por un abuso? Como diría el Inca Garcilaso de la Vega, yo lo oí, yo lo vi, yo estaba ahí. Yo diría, yo no lo vi, no lo oí, ni estuve ahí, pero sí se puede deducir, ¿no? De que, bueno, pues, si vinieron 13 españoles, imagínense, no vino ninguna mujer, eso quiere decir que las relaciones entre españoles y mujeres incaicas era no una costumbre, pero cotidiano, ¿no? Y por eso que se formó los mestizos, pues. Ya después, ya cuando han venido mujeres, bueno, había la estirpe de los españoles, pero en ese tiempo, pues, y claro que era por abuso, pero no podría decir de que haya sido, porque ambos eran nobles, ¿ah? Y recordemos que una de las estrategias también de los españoles cuando capturan el Cusco, que incluso coronan incas, ¿se acuerdan de todo eso? Es muy posible que ella siendo noble, pues, de Huayna Cápac, lo, lo atrajeron a la aristocracia también de los españoles, ¿no? No creo que haya sido por abuso, ¿no? Bueno, pero es buena la pregunta, miren muchachos, porque eso es justamente lo que trae a pensar, pues, ¿no? Decir, bueno, ¿esto fue cierto o qué pasó acá, ¿no? Eso es lo más importante, porque, miren, yo soy o soy un convencido de que uno no puede trazarse como objetivo ser un erudito, sino un buscador de la verdad, pues. Si en el camino no lo encuentro, bueno, fatales, pero, porque ser un erudito, creerse el que lo sabe todo, no es no me, no me convence tampoco eso. Por eso, muchachos, yo de verdad apoyo bastante, admiro a aquellos que preguntan así como eso, por ejemplo, profesor, ¿y por qué esto? ¿No? ¿Por qué esto? ¿No? Constantemente. Muy bien, alumno. A ver, ¿cuáles son sus obras? Ahí está, dentro de sus obras, y esto recuérdenlo bien, porque mayormente a usted pues, le viene cuáles son sus obras y todo eso, ¿no? Y la primera es una traducción, ¿no? De los diálogos de amor de León Hebreo, ¿no? Lee a León de Hebreo en Madrid y hace la traducción al español. Y después la relación sobre la descendencia de los García Pérez de Vargas, ¿no? Entonces su familia, ¿no? Él lo hace con esta finalidad, pues, de que él ir a España y conocer a su familia. Y en el 1605, esta es una obra muy bonita, donde este Hernando de Soto, pues, llega allá hasta Estados Unidos, a la Florida, ¿no? Y y, y quiere pues buscar la fuente eterna de la juventud, o sea, de la vida eterna, ¿no? Y en 1609, que claro que ya la venido, porque él ya hace muchos años, ¿no? Ya tenía todo en la cabeza, pero en 1609 es que se editan los comentarios reales de los incas, ¿no? Que lo edita ah, en dos partes, pero los comentarios son dos partes, ¿no? El primero, los comentarios reales de los incas que tiene que ver con con la conquista, ¿no? Perdón, con la cuestión de los incas en sí, o sea, del incanato. Pero la segunda parte, que es una obra ya publicada póstumamente un año después de su muerte, que también es la segunda parte de los comentarios reales, pero es la historia general del Perú. Ahí se va a narrar la conquista, ¿no? La conquista y la colonia, ¿no? Bien. Ahí tenemos ya lo que es los comentarios reales, lo que le estaba diciendo fue publicada en dos partes, la primera en el 1600, oh, en el 1609, que narra el pasado incaico, y la segunda parte trata sobre la conquista del Perú, las guerras civiles entre los conquistadores y eso. Y lo narra de una forma muy,
muy peculiar, ¿no? Por ejemplo, acá hay sobre las costumbres de los indígenas, una partecita, ¿no? En el libro 4, ¿no? Dice, si la madre tenía bastante leche para sustentar al hijo, nunca jamás le daba de comer hasta que lo destetaba, porque decían que ofendía el manjar a la leche y se criaban hediondos y sucios. Cuando era tiempo de sacarlos de la cuna, por no traerlos en brazos, les hacían un hoyo en el suelo que les llegaba a los pechos. Forrábanlo con algunos trapos viejos y ahí los metían y les ponían delante juguetes en que se entretuviesen. Y esa es una costumbre que está muy enraigada, ¿no? Que incluso hasta el siglo pasado en los pueblos de la serranía aún todavía utilizaban ese método de cuidado para los niños, ¿no? Y eso es cierto. Yo he tenido oportunidad de ver todavía esas situaciones. Pero hay otras que está bien, ¿no? O sea, son historias, son crónicas, o sea, situaciones que han pasado, pero que un poco se desconfía si esto haya sido cierto o no. Y esto es un poco que deja dudas este Inca Garcilaso de la Vega, porque eh, si no solamente lo estuvieran estudiando en historia, ¿no? Pero se estudia en literatura por esa situación, por ese lenguaje, el literario que utiliza. Y saben que el lenguaje literario no es fático, pues, ¿no? Es polisémico, ¿no? Distintos significados y por lo tanto deja un poco en duda si es cierto lo que él escribió, pues, ¿no? O si todo es cierto tal y como lo escribe, ¿no? Y porque no solamente escribe datos que son históricos, sino hay algunas narraciones, por ejemplo, que mezclan con la historia, por cierto. Por ejemplo, empieza pues con esto del nombre Perú, y eso se recuerdan, porque en Historia del Perú es lo primero que les cuentan, ¿no? De que Perú viene de Pirú, que cuando encuentran al indio ahí por ahí por Tumbes, cuando entraron los españoles le dijeron, ¿dónde estamos? Y él dijo, Pirú, Pirú. Y a partir de ahí dijeron, acá se llama Perú, ¿no? Pero otros dicen que él quiso decir que él se llama Virú, ¿no? Pero bueno, no se sabe a ciencia exacta, pues eso, porque parece que es una creación. Y hay otras situaciones también que llegan mucho más allá, como unas cuestiones de héroes literarios, ¿no? Y acá cuenta, por ejemplo, en eh, en los comentarios reales, ya cuando están viniendo los españoles acá a América Latina, cuenta esta famosa historia de Pedro Serrano. Dice de que más o menos en el año 1526, por allá por América Central, pero no lo que ahora es América Central, navegaban varios, ya de isla a isla, esas pequeñas islas, había embarcaciones pequeñas. Dentro de ellas había una de tipo que le llamaban pataché. Y un día de estos, que habían varios navegando por ahí, pero había una pequeña embarcación de esos pataché que viaja desde La Habana hasta Cartagena de las Indias, que no era pues no para un barco grande, porque las distancias no tan grandes. Pero sin embargo, hubo un temporal que hizo naufragar a todas las embarcaciones que hubieron por ahí. Y se hundieron los barcos, casi nadie sobrevivió, a excepción de lo que se sabe de del capitán de un pataché que había ido. Y, y este se aferró a un tronco y se dejó llevar por el mar, pues, ¿no? Hasta que fue a parar en un banco de arena. Porque no era una isla, simplemente era un banco grande, por cierto, de arena. Pero cuando él desembarca se dio con una grata mm, sorpresa, perdón, con una ingrata sorpresa, porque ahí ni siquiera crecían árboles. Había pequeñas plantitas, ¿no? Pero nada más. Y aparte de eso, para él tuvo que ser una odisea, porque no tenía qué comer, ni tampoco con qué calmar su sed.
Y entonces, eso fue lo terrible. Pero ahí se va sobreponiendo el ingenio, la razón, la habilidad, la inteligencia del ser humano. Se quedó sentado ahí mirando qué es lo que podía hacer, o sea, cómo sobrevivir, porque el instinto de conservación en el ser humano es grande, ¿no? Y bueno, cómo sobrevivir. Y lo único que le había quedado a él de armamento, de algo, era un cuchillo, lo único que tenía. Ahora decía cómo utilizar ese cuchillo. Y así cuando estuvo oh, observando, se dio cuenta que unas grandes tortugas salían del mar a, a poner sus huevos ahí en la arena, ¿no? Entonces él ni corto ni perezoso, la sed, ¿no? El instinto de la sobrevivencia, se abalanzó sobre una de ellas que eran gigantescas, ¿no? Se avanzó y con su cuchillo lo logró matar a la tortuga. Lo vio sangrar, la misma sed, agarra y se hacía su sed con sangre de tortuga. Y se dio cuenta también que se las podía comer, entonces como estaba hambriento, agarró y comió y comenzó a comer carne cruda de tortuga, ¿no? Pero con eso sobrevivió. Y al sobrevivir ya tenía que ir pensando, ¿no? O sea, cómo sobrevivir más hasta que por ahí por ahí pues un barco o pasara y lo pueda rescatar. Y con esa finalidad se acordó Dios, dijo, fuego, pero ¿dónde ahora extraer fuego? Y recordó más o menos, hijo, ¿verdad? Dicen que el fuego se inventó del choque de piedras, ¿no? Y por frotación. Y bueno, él se acordaba todo eso. Se sumerge y saca dos piedras de las más duras y agarra con su camisa, ¿no? Lo deshilacha, hace hilitos, pero bien suavecitos. Pone ahí pedacitos de madera, las más secas que había, y comienza a frotar fuerte la piedra, pum, pum, hasta que sale una chispa y prende ahí en el, en el deshilachado, pues. Prende y a partir de ahí hace el fuego. Hace el fuego y por lo tanto de ahí cambió su vida, pues. Se uh, capturaba o pescaba, perdón, peces, los agarraba, los lavaba en agua de mar, salado ya de por sí, los secaba y eso cuando quería, y a las tortugas, ¿qué pasaba? Le daba gusto. Incluso se había construido su cabaña de caparazones de tortuga y se protegía de la lluvia. Pero otras caparazones les había dado vuelta y lo tenía como grandes depósitos de agua. Entonces ya tenía comida y tenía agua, ¿no? Incluso ah, con esas especies vegetales que hay en el mar, también se nutría. Bueno, porque él tenía conocimiento también, ¿no? De esa situación, entonces ya le fue un poco más llevadera la vida. Lo único que él se pasaba horas y horas enteras viendo hacia el horizonte si aparecían los barcos. Y cuando aparecía uno, avivaba el humo, pero no, nadie venía al rescate. Así hasta que pasan, así hasta que pasan mm, 3 años. A los 3 años, durante una tarde que él estaba sentado mirando hacia el horizonte, vio que venía un bote. Él se alegró, pero el bote casi estaba inservible y el hombre que estaba ahí, al verlo a él, que en verdad ya pues como 3 años le había crecido el cabello, le había crecido la barba, era velludo, tenía una apariencia inhumana, ¿no? Entonces cuando el señor del bote lo ve, porque ya pues baja del bote, todo, ¿no? Pero cuando lo ve, corre en sentido contrario, dice, el demonio, ¿no? Y al ver que corre, Pedro Serrano también se corre de él y también diciendo, el demonio, porque ya no estaba acostumbrado a ver a la gente y dijo, de repente estoy delirando, el demonio ha venido a tentarme y corren en sentido contrario. Pero se dieron cuenta de algo, el raciocinio humano, ¿no? Se dieron cuenta de algo, que ambos habían corrido en sentido contrario, pero había algo en común. Ambos habían implorado a Dios y por lo tanto, por deducción, dijeron, no, pues, no, no puede,
no puede ser el demonio. Agarran, se reconcilian, ¿no? O sea, agarran, se reconcilian y comienzan a convivir ahí unidos. Que tenían sus discrepancias, ¿cierto? Porque son seres humanos, pero vivieron unidos así hasta que 2 años después pasó un barco, ellos hacen fuego y vienen y lo rescatan. Pero eh, cuando ya van en el, cuando ya van a España, porque iban a dieron parte de este naufragio y de esta odisea que, que habían vivido o que vivió el capitán Pedro Serrano, y, y los reyes de España se interesaron, ¿no? Por saber quiénes eran, y lo mandaron llamar. Desgraciadamente el acompañante, que no se sabe quién fue, murió en mitad de camino. Y Pedro Serrano sí llegó hasta la corona española, quien eh, quien le dio un premio económico que le permitiría vivir una vida desahogada. Y además de eso, empezó ese caminar constante de imperio en imperio, fue hasta Inglaterra, fue a Alemania, contaba sus aventuras y de esto se nutría su economía. Esa es la historia de Pedro Serrano, muy interesante y tan interesante que ha servido de base para que este escritor ya reconocido dentro de nuestra época contemporánea, Defoe, que le ha servido para que él escriba su famosa obra que se llama Robinson Crusoe. Bien, muchachos, ya creo que el profesor está ahí, ya nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias, profesor. Muchas Hasta gracias. luego, profesor.